Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el anuncio que hiciera el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional la semana pasada sobre el inicio de diálogos y conversaciones oficiales. Esto luego de 26 meses de diálogos exploratorios, se concreta y se oficializa desde Venezuela, teniendo como países garantes a Chile, Brasil, Cuba y Noruega, por supuesto, países que de alguna manera tienen relación con el proceso de diálogos que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, con las FARC. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias, similitudes de este proceso de conversaciones. En el Ejército de Liberación Nacional, este proceso de diálogo se enmarca en 3 puntos específicos: participación de la sociedad civil, reivindicación de los derechos de las víctimas y fin del conflicto. Hay otro tema que también está en el tintero y es el que tiene que ver con la negociación de lo que han llamado las líneas rojas el Gobierno Nacional, que es la negociación del sistema económico y político del país, que el presidente Juan Manuel Santos ha dicho de manera contundente, no se va a negociar y esto no va a limitar de alguna manera las negociaciones con el ELN. Pues para hablar sobre este tema me va a estar acompañando en estudio para hacer pedagogía sobre los caminos que se allanan en este nuevo proceso de diálogos con el ELN y el Gobierno Nacional, el ex militante del ELN, conocido como Felipe Torres, y su nombre de pila, Carlos Arturo Velandia. También estaremos hablando desde un punto de la ciudad con Ariel Ávila, él es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Muy bien, iniciemos como se debe, señor Velandia. ¿Cuál es la diferencia específica que hay en este proceso de negociación entre las FARC y el ELN? Porque la gente del común entiende a través de los diferentes medios de comunicación que es una negociación igual. Yo creo que es una realidad, pero un poco con matices. Hoy por hoy tenemos 2 mesas instaladas en el marco de un proceso único y nacional. En esto sí hay que ser claro que el proceso es uno solo. No puede haber 2 procesos de paz claramente diferenciados para obtener resultados diferentes. El conflicto es uno en todo el territorio y en todo el país y la solución será única, a través de la solución negociada con las 2 organizaciones insurgentes en mesas separadas. Que no significa que un poco más adelante estas 2 mesas se encuentren, habida cuenta de que ambas, las agendas de las 2 mesas, tienen puntos comunes. ¿En qué se diferencia la participación civil, ese acompañamiento para la construcción y la consolidación de un proceso democrático y político diferente al que se está dando en este momento? Porque ustedes dicen, en la mesa de diálogos dice el Ejército de Liberación Nacional que este proceso lo que busca básicamente es acabar con procesos de corrupción, de malos manejos de los dineros, malversación de fondos, que todo lo que ha hecho es ahondar los procesos de pobreza en el territorio colombiano. Así es, el ELN busca y bueno, finalmente termina pactándose en la agenda unos contenidos y unos procedimientos para que la sociedad participe. El ELN es una organización que busca que como resultado de un proceso de solución política al conflicto armado, la sociedad quede empoderada también y quede en unas mejores condiciones para seguir dando trámite al conflicto social, al conflicto político, pero no en las mismas condiciones en que se desarrolló la guerra aquí en Colombia, ¿sí? Donde aquí no ha habido una democracia real, sino una democracia restringida, una democracia donde la exclusión es quizás el común denominador, y se busca es que estos elementos de exclusión desaparezcan y que la sociedad quede con posibilidades de examinar grandes temas y fundamentalmente los grandes temas asociados al surgimiento de la lucha armada en Colombia. Vamos a preguntarle a Ariel Ávila, ¿cuál es su mirada, su análisis de este inicio de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional? ¿Un proceso que inicia tarde o es el justo momento específico para iniciar este camino por la paz y la reconciliación con este grupo insurgente, Ariel? Yo creo que hay como 4 respuestas. Lo primero es que son bienvenidas las negociaciones, pero son bastante tarde. Hay una necesidad muy grande de empatar las negociaciones de las FARC con el ELN, y no tanto en agenda ni en propuestas políticas, sino en 2 temas:
la dejación de armas de las FARC. En muchas zonas donde opera el ELN también operan las FARC, y teniendo un grupo en guerra y otro haciendo el desarme va a ser muy complicado una verificación. Y el segundo asunto era el tema de justicia transicional y los mecanismos de refrendación. No van a haber 2 plebiscitos, no van a haber 2 asambleas constituyentes, no van a haber 2 jurisdicciones especiales para la paz. Entonces esto llega a buena hora, pero llega un poco tarde. La segunda conclusión es que esto era un paso necesario. Colombia necesita un punto cero de la negociación para avanzar en el tema de reparación, de garantías de no repetición. Así que esto era fundamental, pero los errores del gobierno, sobre todo de Sergio Jaramillo, error tras error tras error, sumado a la compleja situación del ELN para llegar a un acuerdo, pues llevaron a que tardáramos casi 2 años en una negociación en su primera fase. Ahora viene la fase pública. Y lo tercero es que en sentido estricto, esto llega en un buen tiempo, pero esto no va a ser parecido a lo de las FARC. Va a haber un plan de implementación, va a haber participación de la sociedad civil, va a ser un mecanismo rotativo. Entonces esto es otro paseo, como se dice popularmente. Gracias, Ariel. Volvemos con usted más adelante. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en Contrastes. Está en circulación la edición 112 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la práctica educativa y pedagógica, el profesor y el saber práctico, gramáticas de la práctica pedagógica, claves para una lectura comprensiva, tipos de saber del profesor y competencias, una relación compleja. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Revista Educación y Cultura, @fecode.edu.co. Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué va a pasar con los territorios compartidos entre las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en este inicio de conversaciones y diálogos formales con el gobierno nacional? Es la pregunta que le trasladamos a nuestra compañera Viviana Bello, quien se encuentra con Jairo Libreros, analista político. Adelante, Viviana. Mayra, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, nos acompaña el analista político Jairo Libreros frente a ese inicio de diálogos formales que se ha dado entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Iniciamos preguntándole sobre esos territorios compartidos entre la guerrilla y las FARC y cómo ve usted este proceso que inicia. Buenas tardes. Creo que el proceso en estos momentos es vital para el país. Decir que es una buena noticia simple y llanamente creo que es contar la mitad de la historia. Hay que tener en cuenta que cerrar la brecha de la violencia política en un país que se ha caracterizado en los últimos 50 años por un alto nivel de confrontación en temas políticos, creo que es la oportunidad de pensar en un posconflicto y tener la ocasión de disfrutar un país completamente diferente. Una agenda con participación ciudadana y unos territorios que siempre han sido compartidos. Hablemos sobre estos 2 puntos. Ese es un tema muy difícil. Hay que tener en cuenta que algunos elementos de la agenda entre las FARC y la agenda que se negocia o que se va a empezar a negociar con el ELN confluyen en el tema de justicia, por poner un ejemplo, pero hay otros temas que son muy difíciles de manejar. Hay que tener en cuenta no solamente que los tiempos son diferentes, sino que las organizaciones son asimétricas frente al Estado. El poder de las FARC, el poder en términos políticos y militares frente al ELN marca unas diferencias muy grandes. Y en segundo lugar, hay una preocupación que creo que es muy sentida. En algunos territorios del país se comparten operaciones militares por parte de combatientes de las FARC como por combatientes del ELN. La gran preocupación que existe en estos lugares gira en torno de la consolidación de actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y de manera especial operaciones de cambio de brazaletes entre miembros de las FARC y el ELN. Esta situación demanda no solamente la capacidad mayor de las fuerzas militares, sino un trabajo de inteligencia para evitar que esto ocurra. Muchísimas gracias. Pues Mayra, nosotros más adelante regresamos. Es el analista Jairo Libreros quien nos ha acompañado. Muy buenas tardes. Muy bien, Viviana. ¿Era el camino de la toma de las armas, del uso de las armas, de la violencia, para poder transformar la realidad del país? Esa mirada que ustedes tenían crítica frente a lo que estaba sucediendo
de manera inequitativa frente a los colombianos de a pie? Luego de 50 años. Luego de guerra, 50 años, ¿cuál es esa reflexión? La reflexión, porque esto me lo he preguntado también, si ¿pudimos habernos ahorrado la guerra? ¿Qué logramos con la guerra luego de 50 años? Y la verdad es que la guerra nos fue impuesta, le fue impuesta al país, fue algo totalmente inevitable, sobre todo porque se dio en un contexto donde no había cauces reales de democracia para los sectores populares. No en balde se levantaron voces y surgieron personajes como Camilo Torres Restrepo, que un sacerdote que desde una formación cristiana y fundada en la bondad y el servicio e incluso la no violencia, termina involucrado en un proceso y planteando, llamando al pueblo a hacer una revolución y a tomarse el poder porque no había otra, y a tomarse el poder a la fuerza porque no había otra forma. Se había instaurado para ese momento un bipartidismo excluyente, donde dos partidos oligárquicos deciden repartirse el poder por turnos, 4 años el uno, 4 años el otro, y excluyen a cualquier otra forma de pensamiento, cualquier otra noción de interpretar el mundo, y cualquier forma de oposición era criminalizada. Entonces no había otra posibilidad que echar mano a las armas, y eso fue lo que ocurrió aquí en nuestro país. Este proceso de negociación que inicia con el Ejército de Liberación Nacional está condicionado de alguna manera con el gobierno nacional, porque se ha manifestado públicamente que el tema del cese bilateral, que es el que solicita el ELN, y el cese unilateral por parte del gobierno, el desescalamiento de bajarle evidentemente el impacto, la confrontación en las regiones donde hay presencia del ELN, ¿es una condición sine qua non para desarrollar estas conversaciones? No, no estrictamente en esos términos. La prueba está en que en medio del conflicto se inició el proceso con las FARC y ya se tienen unos resultados, un camino muy avanzado, muy importante. Pero hay un cese unilateral. Sí, pero se ha dado un cese unilateral que a la postre se ha convertido en un cese bilateral de facto, porque ha habido también una actitud y una disposición correspondiente por parte de las fuerzas militares del Estado en cooperar en que ese cese se dé, el cese del desescalamiento se dé, al punto pues de que la confrontación entre FARC y el Estado ha llegado a nivel de ceros históricos. No ha ocurrido así con el ELN. Pero en este inicio de conversaciones podría darse, es decir, uno como colombiano podría esperar ese gesto de paz por parte del ELN y un cese unilateral. Yo creo que hacia allí hay que llegar y hay que animar al ELN, sí, a que también lo haga en su momento. Y muy seguramente ellos habrán pulsado estas posibilidades y quizás buscarán cuál es el momento oportuno o el procedimiento oportuno para que esto se dé. Pero independientemente de esto, sí, se va a negociar en medio de la confrontación, lo cual no significa que se deba, por parte de las partes, introducir un comportamiento que refuerce la mesa, que refuerce el diálogo, y es un comportamiento hacia desescalar la confrontación. Ese desescalar la confrontación está directamente relacionado, uno, a reducir los ataques efectivamente contra la población civil, pero contra la infraestructura energética y petrolera. Totalmente, es decir, el desescalamiento debe ser, diría yo, en múltiples direcciones, en la confrontación con las fuerzas vivas del Estado, del Estado. Obviamente también no realizar o desescalar en la actividad hostil en la que se involucra la sociedad e incluso los ataques a la infraestructura económica y del país. Una pregunta para Ariel Ávila, que también nos acompaña en este programa, y se la voy a hacer también a usted aquí en estudio, y es que ha pasado con el tema de los secuestrados. Se decía que este proceso de negociación no iniciaría si todos y cada uno de los secuestrados que están en poder del ELN habían sido liberados. Pues al parecer no sucedió, pero las negociaciones sí comenzaron. Ese es uno de los grandes problemas. Lo que nosotros hemos dicho son al menos 3 cosas, digo nosotros la Fundación Paz y Reconciliación. Lo primero es que la negociación con el ELN debe comenzar por donde terminó la de las FARC. Cese unilateral o cese bilateral.
y que el mecanismo de verificación internacional verifique el desarme de las FARC, la dejación de armas y el cese bilateral. Porque como repito, en 7 regiones donde opera el ELN también operan las FARC. Lo segundo es que lo más importante es que rápidamente el ELN, digámoslo así entre comillas, apruebe o avale la Jurisdicción Especial para la Paz y comience la implementación de los acuerdos con las FARC y que eso pues ayude a que el ELN se vaya vinculando. Y lo tercero, y yo digo esto es lo más importante en la negociación con el ELN, es la mesa social. ¿Quién va a participar? ¿Cómo se va a participar? ¿Va a ser vinculante o no? Todo parece indicar que no va a ser vinculante y eso tendría que garantizar pues, que rápidamente la negociación con el ELN avance. Pero lo cierto es que a hoy tenemos una situación compleja por el tema de narcotráfico y minería ilegal, un país con deficiencias presupuestales cercanas al 14% del presupuesto nacional y un país que todavía no tiene preparado lo que va a ser la implementación de los acuerdos con las FARC. Señor Velandia, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo se logra negociar? Porque el gobierno manifiesta que hay cerca de 30 secuestrados que están en poder del ELN en este momento. En los últimos 2 años han sido secuestrados por esta guerrilla, pero no todos han sido liberados. Sin embargo, inicia este proceso de negociación como un gesto también de paz y de encontrar y allanar este escenario de diálogo y conversación. Yo creo que el planteamiento que hace el presidente es apropiado en el sentido en que la mesa debe estar rodeada de la mayor cantidad de garantías y la mayor cantidad o en una atmósfera muy positiva. Llegar el ELN con secuestrados a cuestas y con la posibilidad de seguir secuestrando, porque como el conflicto se va a negociar en medio del conflicto, esto le va a generar fuertes interferencias a la mesa y va a tener un impacto negativo en el trámite normal y apropiado de la mesa, que a la postre también podrá tener un impacto en los mismos resultados. Y esto nadie lo quiere, ni las FARC, ni el ELN, ni el gobierno, ni el conjunto de la sociedad. El presidente ha sido bastante enfático. Se instala la mesa sobre la base que el ELN haya liberado a los secuestrados. Ese es el planteamiento taxativo que ha hecho el gobierno nacional. El ELN lo interpreta como si se le estuviese poniendo una condición y en esto no debe haber condiciones. El ELN tiene la razón al decir no me ponga condiciones porque si usted lo hace me lleva a mí o me da también, estaría yo en el legítimo derecho de ponérsela a usted y por esa vía no vamos a Pero ese no sería un gesto de mostrar como la condición de que, bueno, vamos a sentarnos a negociar y tener secuestrados, pues es una cosa que enloda un poco las esperanzas de los colombianos porque efectivamente estemos trabajando en un escenario de transparencia y de mejora de las condiciones de los colombianos, de la sociedad civil. Allá quiero llegar yo. Sí, que quiero plantear es el que el ELN no lo mire como una condición que se la no es pone, impuesta. No es una imposición que le hace el gobierno, no es una condición que le pone la contraparte, que es una necesidad. Entiéndalo como una necesidad, porque la sociedad no admitiría que se instale una mesa con ese tipo de circunstancias. Y la comunidad internacional ¿sí? no podría, creo que no lo vería también de buen recibo ni con mucho agrado apoyar un proceso donde se produce este tipo de situación y lo que todos queremos es que el proceso tenga un trámite apropiado. Ahora, hoy por hoy el secuestro tiene una carga negativa impresionante, tanto para el ELN como para la misma sociedad. El ELN, si se descarga, se está quitando un fardo, pero al mismo tiempo está liberando a la mesa de unas tensiones que son totalmente innecesarias hoy por hoy. Hoy por hoy las guerrillas no subsisten económicamente de los secuestros. Hay otras fuentes que no voy a entrar en detalle, pero hay otras formas de sostenimiento pues, de las insurgencias. De tal manera que esta no es una razón para decir es que de eso, con esto financiamos la guerra revolucionaria. No, hoy por hoy los secuestros no financian la guerra revolucionaria. Una nueva pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre el inicio del proceso de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Saludamos a Viviana Bello, ella se encuentra a esta hora con Víctor Currea, él es docente de la Universidad Nacional y autor del libro, y sin embargo se mueve diálogos con el ELN y el gobierno nacional. ¿Qué piensa el profesor de la Universidad Nacional sobre este inicio de conversaciones formales con el gobierno nacional? Omaira, muy buenas tardes. Usted lo ha dicho, hablamos con Víctor de Currea, quien es académico y profesor de la Universidad Nacional, frente a lo que significan esos diálogos que se han dado de manera oficial entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Si tuviéramos que resumir la intención que uno percibe de la agenda es ahondar en las prácticas democráticas y generar un nuevo espacio y una nueva práctica democrática para la sociedad. Yo creo que ese es el aporte que haría un proceso de paz con el ELN. Omaira de Currea también aseguró que esta mesa del Ejército de Liberación Nacional, el gobierno tendrá que encontrarse con los diálogos de paz que avanzan en La Habana, Cuba, para que exista una paz sólida y duradera. 2 mesas y un proceso. Uno de los puntos importantes que aparece en la agenda que se publicó en Caracas es la búsqueda de un espacio de conexión, de un espacio de articulación. Precisamente por eso se plantea que algunas de las rondas del ELN se realicen en La Habana con el fin de aprender de lo de La Habana y de generar como cierta sincronía entre las 2 mesas. La sincronía no es solo un problema de tiempo, sino sobre todo de intención política. Y yo creo que las 2 organizaciones urgentes y el gobierno quieren y necesitan esa sincronía. Omaira, nosotros retornamos a estudio. Viviana, muchas gracias a usted y a sus invitados. ¿Qué va a pasar con los hoy miembros del Ejército de Liberación Nacional, líderes, las cabecillas, pero también quienes están en base? Yo creo que es en ese marco, en el marco pues de abrir posibilidades y crear condiciones positivas y condiciones muy favorables. Pero usted cree, discúlpeme, lo interrumpo, sí. ¿El país está listo para abrir las puertas? Los países nunca están listos pues para asumir este tipo de retos, pero por eso hay que construirlos desde ahora y con una gran apertura de mentes y una gran disponibilidad de la sociedad y obviamente también del Estado. Pero normalmente las sociedades nunca están dispuestas ni están tan preparadas para asumir las paces, pero tendrán que ir a hacerlo por el camino. Entonces venía diciéndose la necesidad de que la sociedad y la institucionalidad debe crear unas condiciones positivas y favorables para que se den estos procesos de normalización, que son muy distintos a la concepción de rehabilitación o de reinserción, porque aquí en esto median unos discursos. Quizás quien tiene que rehabilitarse es otro tipo de personas, no los revolucionarios. Los revolucionarios no tienen por qué dejar de ser revolucionarios. El revolucionario no tiene que reinsertarse porque siempre ha estado inserto en las comunidades y por ende en la sociedad. Quizás quien deba hacer la inserción en las comunidades y en el territorio es el Estado, pero no con el aparato de guerra, no como aparato de dominación, sino con las posibilidades de resolver los grandes problemas que nunca ha podido resolver. En ese contexto podrá encontrarse unas posibilidades para la participación en unas condiciones de normalización de los exinsurgentes del ELN. Quizás los farianos tengan otras formulaciones. Muy posiblemente ellos hagan también ese tránsito de la guerra a la política, de la vida castrense a la civilidad, en un proceso de normalización, pero fundamentalmente estarán agrupados en un movimiento político propio. El ELN no construirá
un movimiento político, yo creo que las FARC, la ex-FARC sí, y los ex-helenos no construirán un movimiento político propio que los identifique como este es el ELN de paz. Sí, sí. Sí, no, eso no va a ocurrir. Le preguntamos finalmente a Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, si el camino que inicia con el Ejército de Liberación es fácil, es un camino más transparente, donde las lecciones se van a aplicar precisamente lecciones aprendidas del proceso de las FARC, ¿va a ser más viable a corto plazo? Fíjate que en el caso de lo de las FARC, lo cierto es que hoy ningún frente está desunido o saboteando la tregua. Se ha cumplido toda la tregua unilateral, digamos. En el caso del ELN, yo no veo ninguna desunión ahorita o ninguna insurrección dentro del ELN. Se habla de Pablito Arauca con el Frente Domingo Laín, se habla del Frente Cimarrón en Chocó. Lo que sí es cierto son dos cosas. Primero, el ELN es una guerrilla mucho más descentralizada. Entonces las decisiones son mucho más complejas de tomar. Cada estructura tiene una autonomía muy grande, por eso es que ellos se demoran tanto en concretar algo. Eso no significa que estén desunidos o que hayan subordinaciones, que esto es mucho más complejo. Y lo segundo, habrá que esperar. Esto está arrancando y habrá que esperar si esto terminan unidos o no. Ariel, mil gracias por acompañarnos a esta hora y como lo dije desde el inicio de este programa, pues nos permite acercarnos más a ese anhelo de paz y reconciliación, donde todos tengamos la oportunidad, así pensemos diferente, de participar y de construir el país sin armas, sin violencia, sin confrontación. ¿Ese es el camino, señor Velandia? Yo creo que sí, luego de 51 años de guerra, tantos dolores, tantas desgarraduras en nuestro país, esa sociedad es hastiada de violencia y quiere y clama que la guerra se pare de manera definitiva, que se produzca un desasocio entre el ejercicio de la política y la violencia, ¿sí? Que se amplíen los cauces de la democracia donde la gente pueda participar y con esa participación todos podamos examinar los grandes conflictos que tiene el país, a lo cual tenemos pleno derecho, y participar de una manera plena, sin tantas talanqueras que nos coloca la democracia representativa y otros instrumentos que tiene el Estado de una vieja democracia desgastada que es necesario superar. Lo otro, ¿sí?, es la paz, es una gran oportunidad para las partes para escapar de una guerra en la que están entrampados. Pero también es una gran oportunidad para el país, para sacudirnos de una guerra que históricamente nos ha hecho mucho daño y nos ha quitado posibilidades para un mayor desarrollo con equidad, para una mayor aproximación a un estado de bienestar y por esta vía también a la felicidad y al mejor vivir de las personas. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, señor Carlos Arturo Velandia, por esta reflexión, por ayudarnos a entender este inicio de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que sabemos no va a ser un escenario fácil, pero como lo hemos dicho de manera reiterada, es una oportunidad y creo que la mayoría de los colombianos estamos apostando hoy a que la paz sea una realidad, ya no sea tan ajena, tan distante, tan etérea, sino que cada vez tengamos la posibilidad de vivir en las mejores condiciones, en las condiciones que nos merecemos todos y cada uno. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. A ustedes por la invitación. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.